Cuando llega el buen tiempo y el calor, ¿cuántos de nosotros no hemos añorado tener una piscina donde refrescarnos, invitar a los amigos y compartir sin padecer tanto calor? Puede que esta idea haya rondado tu cabeza y la hayas desechado rápidamente por las limitaciones de espacio de tu jardín o terraza. Pues déjame decirte que eso no es un problema. Por ello te presento ideas geniales de piscinas pequeñas. Aquí encontrarás muchas ideas de piscinas pequeñas para aprovechar tu espacio al máximo y poder tener un rincón de ensueño que te alivie el calor y además decore y realce tus espacios exteriores. 1. Transparente y en altura. Esta idea es totalmente genial. Tendrás piscina en la terraza, pero su refrescante turquesa también estará presente en la planta baja. Además, resultará muy divertido compartir visuales a través del vidrio. 2. Una refrescante cascada. El sonido relajante del agua cayendo enérgicamente ya será terapéutico de por sí. Ni hablar de cuando puedas colocarte debajo de esta gran pared acuática. Chao calor. 3. Toda la terraza para ella. Sí, es posible tener piscinas pequeñas para terrazas o balcones, por muy reducido que sea el espacio. Si de verdad es lo que deseas, entonces sacrifica todo lo demás y a disfrutar del agua. 4. En esquina. Los patios cuadrados y pequeños suelen ser complicados para aprovecharlos con una piscina y que además pueda quedar espacio para otras actividades. La solución es diseñarla en una esquina. 5. En patios largos. Los patios largos también tienen sus limitaciones, porque tenemos la idea de que la piscina tiene que ser cuadrada o redonda. Pues no. También puedes tener una piscina angosta en la que podrás nadar, aprovechando todo el largo de tu patio. 6. En el borde. Tal vez tu espacio no sea suficiente para una piscina donde quepan muchos, pero aunque sea un mínimo borde de agua turquesa transmitirá toda la frescura que necesitas y al menos te servirá para refrescar tus pies mientras lees un buen libro y tomas sol. 7. Con plantas siempre quedará espacio para el fresco verdor de las plantas. Los rincones son ideales para ello, porque no interrumpirán el paso. Toma en cuenta también las especies que plantes. Cuida que sean de follaje grande, te darán buena sombra y no ensuciarán el agua. 8. Sin sacrificar el jardín. Si eres de aquellas que aman las plantas, seguramente tendrás conflicto con los que quieren una piscina pequeña en el jardín. Pero no hay que sacrificar una cosa por la otra. Tu hermoso jardín será el marco ideal para la refrescante piscina. 9. Césped artificial. Y si tu jardín o terraza no cuenta con el hermoso verde vegetal, entonces créalo con una alfombra de césped artificial. 10. Suelo de madera. Los suelos de madera son muy elegantes y también tienen sus ventajas. Requieren mínimos cuidados, no calientan demasiado por lo que no te quemarás los pies y mantendrá mucho más limpia tu piscina en comparación con los alrededores con plantas. 11. Suelo deslizable. Si el espacio y tu bolsillo te lo permiten, estos suelos deslizables son una excelente idea, sobre todo para aquellos lugares con estaciones marcadas, en los que no siempre la piscina será aprovechable. 12. En desnivel. No pienses que tener piscinas pequeñas en casa es solo posible si está emplazada en un terreno plano. Es cuestión de pensar con creatividad y aprovechar los desniveles. 13. En altura. Las piscinas como pequeños tanques son hermosas y permiten crear ambientes diferenciados que podrás utilizar en función de la ocasión. 14. La ventaja de no cavar. La parte más difícil y más costosa de construir una piscina es cavar en profundidad y preparar las paredes para evitar filtraciones indeseadas. Todo eso puede obviarse con piscinas altas. Constrúyela por encima del nivel del terreno y a disfrutar. 15. Piscina interior. Sí, es cierto. No es posible construir una piscina en cualquier espacio. Si tu terraza es demasiado pequeña, tal vez no quepa. Pero, ¿quién dijo que eso es un impedimento para tener un espacio acuático donde jugar o descansar? Si no cabe afuera, constrúyela adentro. 16. Media luna. Mitad fuente, mitad piscina. Mitad decorativa, mitad funcional. Mitad patio, mitad agua fresca para el verano. Las dos mitades dan como resultado un todo excepcional. 17. Aprovechando al máximo el espacio. Esta idea sintetiza todo lo que es posible hacer en un espacio reducido. En realidad, no necesitas mucho más. 18. En medio del jardín. Que la piscina sea la protagonista y que todo lo demás gire en torno a ella. 19. En el patio interno. Si lo que tienes es un patio interno, no creas que esto es un impedimento para colocar una hermosa piscina.
Mira las ventajas: las paredes te resguardarán del viento, podrás aprovecharla en los ratos de sol y también en la sombra fresca del verano y tendrás una hermosa vista desde adentro de la casa. Por otro lado, si apuestas por pintar las paredes de ese patio interior con un color neutro o el blanco, lograrás que el ambiente se refresque y la temperatura en la piscina se conserve mejor. 20. Casi dentro de casa. ¿Quiero una piscina sí o sí? Si este es tu pensamiento, entonces utiliza todo el espacio del que dispongas, sin importar que la piscina literalmente entre en tu casa. 21. Dividida. En lugar de tener una piscina que te complique el espacio, ¿por qué no tener dos y dejar libre el camino para transitar? Una excelente idea. 22. Espacio para todo. Piscina, suelo, plantas y lugar para sentarse. ¿Algo más? Todo es posible por muy chico que sea el espacio. Mira esta ingeniosa idea en la que el deck sobresale y se superpone a la piscina como opción para poder colocar las tumbonas. 23. Almohadones alrededor. Y si las camillas no caben por muy creativos que nos pongamos, entonces coloca cómodos almohadones alrededor de la piscina. Un pequeño spa en tu hogar. 24. Piscinas integradas. La piscina es sin duda un lugar para compartir. Entonces intégrala al resto de los ambientes sociales. Esto permitirá que más personas puedan disfrutar de los calurosos días del verano. Incluso la puedes integrar con un bar, tal y como vemos en esta otra imagen a continuación, para que prácticamente no tengas que salir del agua si además deseas disfrutar de tu cóctel favorito. 25. Jacuzzi, lindo y útil. En mi opinión, el jacuzzi tiene todo lo que el agua puede ofrecer: refresca pero también puede dar calor, relaja y a la vez te da mucha energía, y necesitas muy poco espacio. 26. Estilo mediterráneo. Nada que rememore más el verano que el Mediterráneo. Puedes tener un poco de ese estilo en tu hogar con la ayuda de azulejos y accesorios que le darán un toque muy cálido a tu decoración. 27. Diferentes materiales. No te limites a los azulejos típicos de las piscinas. Aprovecha que no será muy grande y atrévete a innovar. El concreto y la piedra son excelentes opciones. Con estos materiales, lograrás que la terraza de tu piscina se vea con un bonito estilo rústico, algo que por otro lado, es también tendencia en esta temporada. 28. Para disfrutar de noche. Una buena iluminación y la disposición adecuada te permitirá disfrutar de tu piscina en las largas y ardientes noches de verano. Puedes optar por colocar iluminación en el interior de la piscina, pero en el caso de no disponer de presupuesto para ello, puedes también colocar faroles o luces alrededor de la piscina, algo que por cierto, es tendencia. 29. Para nadar sin problema. Si lo que te gusta es nadar, gozarás de una gran ventaja si tienes un patio largo que te permita dar unas cuantas brazadas. Y si no lo tienes, la gran solución es colocar estos motores que le imprimen una fuerza gradual al agua para que nades contra la corriente el tiempo que desees sin moverte del lugar. Gran idea. En estas otras ideas, puedes ver otras dos grandes propuestas para que puedas disponer de tu piscina de forma correcta. 30. Diferentes profundidades. Para tener contentos a todos los miembros de la familia, lo ideal es poder construir una piscina que tenga diferentes profundidades. Así, grandes y chicos se divertirán por igual. En esta otra idea puedes ver desde otra óptica, el concepto de piscina con varias profundidades, y con ello, sacarle todo el partido a tu terraza. 31. Con poco presupuesto. Siempre me gusta incluir alguna idea que no requiera demasiados gastos. Y esta vez encontré dos. Una piscina portátil que quedará totalmente disimulada con la construcción del suelo de madera y un tanque de metal galvanizado, muy al estilo del campo, que podrás embellecer con la decoración general. Como verás, no importa si tienes una terraza mínima o un jardincito al que crees que no le cabe nada más. Si sueñas con una piscina para tu casa, esto puede convertirse en realidad más rápido de lo que imaginas. Solo toma nota de estos consejos para aprovechar al máximo el espacio y atrévete a crear. Espero te hayan encantado estas ideas. Te invito a suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para más contenido. Adiós.